En un momento crucial, un hombre llamado Alejandro vio cómo su vida daba un giro de 180 grados al ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa avanzada. Este diagnóstico, un giro dramático para alguien que siempre había priorizado un estilo de vida saludable, llegó después de años de dedicación a la salud, aunque habías cuidado su dieta equilibrada y las visitas médicas regulares. A pesar de no descubrir la origen precisa del linfoma durante los exámenes de rutina con un oncólogo, Alejandro se mantuvo firme ante la perspectiva desafiante. La esperanza surgió al considerar un tratamiento intensivo con quimioterapia, una pequeña posibilidad de victoria que estaba dispuesto a enfrentar con determinación. Al compartir esta nueva realidad con Juana, su compañera de vida durante 15 años, y con Camila, su hija en la adolescencia, Alejandro presenció el impacto del diagnóstico reflejado en sus rostros, una combinación de incredulidad y tristeza. Aún en este torbellino emocional, encontró la fuerza necesaria para convertirse en el pilar que los tranquilizó, prometiendo dedicarse plenamente a la batalla que se avecinaba. Expresó su confianza en superar la enfermedad, declarando, «No te preocupes, sé que podremos superar esto». Sin embargo, a pesar de sus palabras alentadoras, grandes incertidumbres se cernían sobre los posibles impactos del tratamiento en su vida. Mientras se abrazaban, Alejandro reflexionó sobre las palabras del médico, que destacó los desafíos que la quimioterapia podría imponer tanto a su cuerpo como a su mente, así como a las relaciones sometidas a la presión del tratamiento. No pudo evitar compartir sus inseguridades con Juana, su esposa. A pesar de las preocupaciones expresadas, ella respondió con calma, compartiendo no solo la cama, sino también las batallas más profundas. Su convicción de que nada, ni siquiera la enfermedad, los separaría, se vio reforzada por los votos matrimoniales que intercambiaron, comprometiéndose a enfrentar juntos tanto la salud como la enfermedad. Alejandro expresó gratitud por poder enfocarse en la recuperación sin el peso de las preocupaciones financieras. Gracias a un sólido ahorro y a un fondo dejado por su abuelo, la familia tenía recursos financieros para enfrentar desafíos como este. La casa donde construyeron recuerdos estaba saldada, y el futuro académico de Camila estaba asegurado. El tratamiento de quimioterapia comenzó inmediatamente después del diagnóstico, poniendo a prueba la resiliencia de Alejandro en cada sesión. La lucha diaria contra un enemigo invisible consumía toda su energía, convirtiendo tareas simples en verdaderos desafíos. Juana y Camila ofrecieron amor y apoyo incondicionales, asumiendo responsabilidades domésticas y acompañando cada sesión de quimioterapia. Alejandro, consciente de la tensión que su salud generaba en casa, se esforzó por ser lo más independiente posible. Esta búsqueda de autonomía persistió durante 2 largos meses, pero durante ese periodo, notó un cambio en el comportamiento de Juana y Camila. El ambiente, antes caracterizado por la solidaridad, comenzó a mostrar signos de desgaste. Antes de Alejandro pedir ayuda, los momentos previos estuvieron marcados por una aparente reticencia de Camila a involucrarse, a veces ignorando simples peticiones, como buscar un vaso de agua o acompañarlo en un paseo al aire libre. En una ocasión, al sugerir un paseo para disfrutar del sol, Alejandro se enfrentó a la respuesta de Camila: «Papá, tengo deberes que hacer. Quizás otro día». Esta negativa evidenció la transformación en las dinámicas familiares. La situación se volvió más clara para Alejandro en una mañana en la que, llegando tarde a una sesión de quimioterapia, Juana sugirió que tomara un taxi de manera impersonal, sorprendiéndolo. Al regresar a casa, la creciente distancia emocional se volvió innegable. Después de un breve descanso, Alejandro inició una conversación sincera. «Necesito ser directo. He notado cambios en su comportamiento. Sean sinceros. Necesitamos ser transparentes sobre nuestra situación». Juana respondió: «Querido, no estamos minimizando tu dolor, pero estamos abrumados con las tareas habituales y las nuevas». Camila estuvo de acuerdo: «No me gusta tener que pedir ayuda para todo. Pensé en contratar una enfermera, algo que muchos hacen. Mi tío lo hizo cuando tuvo una cirugía de cadera». Juana estuvo de acuerdo, y la semana siguiente, la enfermera Romina comenzó a trabajar en casa.
Sin embargo, la solución planeada para aliviar la carga terminó generando un nuevo problema, con Juana sintiéndose reemplazada y celosa de la presencia constante de la enfermera. Alejandro, siempre buscando el equilibrio, sugirió que Juana retomara parte del cuidado, en la medida de lo posible. Desafortunadamente, esto no tuvo el efecto deseado y el problema persistió. En medio de todas estas emociones y malentendidos, Alejandro decidió mantener la calma, consciente de que aumentar la negatividad podría complicar aún más el ya desafiante camino hacia la recuperación. Más tarde, una llamada telefónica agregó otro elemento a esta compleja situación emocional, la voz preocupada de la suegra expresando desaprobación por la presencia de la enfermera. Alejandro intentó explicar que era una profesional, pero la suegra insistió en que las cosas no funcionaban así. La discusión concluida parecía un laberinto de sentimientos y responsabilidades, donde cada decisión tenía consecuencias inesperadas. Manteniéndose firme en su refugio seguro, Alejandro se centró en su salud, manteniendo la esperanza de días mejores, donde las complicaciones físicas no reflejarían las complicaciones emocionales, buscando mantener algo de tranquilidad en su hogar, que siempre había sido su puerto seguro. El refugio que solía ser su puerto seguro se transformó en un campo de desafíos para Alejandro. A pesar de estar enfermo y cansado de tratamientos, decidió enfrentar la situación manteniendo su habitual postura digna. Buscando comprensión y apoyo de sus seres queridos, reafirmó su papel como proveedor de la familia, incluso durante la enfermedad. Con amabilidad y firmeza, Alejandro explicó su condición a Juana, pidiendo su confianza durante este periodo temporal, en el cual necesitaba la ayuda de la enfermera Romina. Juana, aparentemente decidida a aceptar la situación, estuvo de acuerdo. Un día, después de la extenuación de la quimioterapia, Alejandro se encontró con un camión estacionado silenciosamente frente a su casa. Al cuestionar a Juana, descubrió que ella consideraba la mejor solución mudarse con Camila a la casa de su madre durante el periodo de recuperación, confiando en las necesidades a Romina. La decisión, pronunciada con firmeza, dejó a Alejandro dividido entre una profunda tristeza y la dificultad de expresar la confusión de sentimientos que lo afligían. La fatiga, actuando como un manto, suavizó la intensidad de su angustia, tal vez como una defensa contra una realidad que, de otra manera, habría sido insoportable. Solo en casa, extrañamente silenciosa y desprovista de las risas y el cariño familiares, enfrentó la situación más dolorosa. La trayectoria de Alejandro, marcada por la lucha contra la enfermedad, estaba llena de desafíos, yendo más allá del abandono físico por parte de su esposa e hija en un momento de gran vulnerabilidad. Este abandono reveló un lado del matrimonio que él tal vez preferiría no ver, eligiendo no reconocer, manteniendo la esperanza de días mejores y apoyo familiar. Especialmente su hermano Gael y la presencia amorosa de la enfermera Romina ofrecieron a Alejandro una sensación de comunidad y solidaridad, contrastando con la soledad resultante de la partida de la esposa y la pérdida de la bondad y el cuidado. Romina no solo era una presencia práctica, sino que también ofrecía consuelo para las heridas emocionales causadas por la enfermedad y el abandono. Cuando la enfermera finalmente tocó el timbre indicando su recuperación física, eso representó más que el fin de un tratamiento, fue el comienzo de una nueva fase, la liberación de una relación que no proporcionó el apoyo incondicional esperado. Entre colegas, la decisión de Alejandro de solicitar el divorcio unilateralmente no fue solo un paso legal, sino también una afirmación y reconocimiento de su propio valor. Preparó todos los documentos y los envió al domicilio de su suegra. Ahora, Alejandro podría construir un futuro no solo centrado en la curación física, sino también en la curación emocional, rodeado de personas que demostraron empatía y apoyo genuino en los momentos difíciles. Aunque el camino por delante podría contener incertidumbres y desafíos, él estaba seguro de que estaba retomando el control de su vida, decidiendo quién formaría parte de su viaje de recuperación y crecimiento personal. Más de un año había pasado desde que superó la enfermedad, y Alejandro sentía que estaba listo para seguir adelante. Posteriormente, se puso en contacto con su antiguo empleo y acordó volver a trabajar desde casa, si así lo deseaba.
Aceptó la oferta, a pesar de gustarle su casa. Sin embargo, muchas cosas malas estaban asociadas a ella, y él quería comenzar de nuevo en otro lugar. Alejandro planeó ceder la casa a Romina, que fue de gran apoyo en tiempos difíciles, mostrando una gran bondad, incluso siendo práctica entre un desconocido. Ella tendría total libertad para venderla, si así lo deseaba. Prefiriendo un nuevo comienzo, Alejandro se mudó a un nuevo vecindario, representando más que un simple cambio de dirección. Era la oportunidad de reescribir su historia después de un periodo turbulento y doloroso. Su capacidad para adaptarse y encontrar consuelo en nuevas rutinas y amistades mostró su resistencia y deseo humano de conexión y propósito, incluso después de experiencias traumáticas. Al hacer amistad con su vecina Melanie, Alejandro encontró no solo compañía, sino también una perspectiva renovada sobre la vida después de pérdidas impactantes. Las conversaciones entre ellos proporcionaron un terreno común de comprensión mutua y apoyo, algo que solo aquellos que comparten experiencias de pérdidas similares pueden ofrecer. Se dieron mutuamente un nuevo pasatiempo que, para Alejandro, fue más allá de ser solo una distracción, era una forma de terapia, una manera de crear orden y belleza a partir de la materia prima, posiblemente reflejando el proceso por el cual él pasó en su propia vida, recogiendo las piezas y construyendo algo nuevo y sólido. La búsqueda de nuevas herramientas simbolizaba la búsqueda de nuevas habilidades y experiencias que ayudarían a dar forma a su nueva realidad. El pasatiempo se convirtió en un paralelo al proceso de reconstrucción de su vida, destacando la capacidad humana de encontrar significado y propósito incluso después de adversidades significativas. Fue notable darse cuenta de que, aunque Alejandro había superado la ausencia de su esposa e hija, el silencio continuo respecto a ellos seguía siendo un punto destacado en su historia. Esto indicaba que, a pesar de su recuperación y progreso, aún quedaban algunos capítulos sin resolver. Un día después de visitar la tienda de materiales, Melanie hizo una observación perturbadora. Compartió con Alejandro que había visto a dos mujeres, una mayor y otra más joven, rondando su casa, golpeando varias veces la puerta. Como él no estaba allí, se subieron al coche y esperaron. Después de un tiempo, se fueron. Melanie consideró llamar a la policía, pero pensó que podrían ser parientes de Alejandro y no quiso interferir. Al describir a las mujeres, Melanie notó que la mayor tenía alrededor de 60 años, con cabello claro, mientras que la más joven era más baja, con cabello oscuro que llegaba al cuello. La descripción hizo que Alejandro sintiera una mezcla de emociones. Las características coincidían con las de su esposa e hija. Una confusión se apoderó de él, tratando de entender cómo habrían encontrado su nueva dirección. Melanie, siempre práctica, aseguró a Alejandro que, si las dos volvían a aparecer, debía mantenerse alejado y dejar que ella manejara la situación en segundo plano. Alejandro, renuente a exponerse nuevamente al dolor del rechazo, estuvo de acuerdo. Esa noche, bajo un manto estrellado, Alejandro buscó respuestas a través de una llamada a su buen hermano, Gael. La revelación de que Juana y Camila habían regresado, viviendo en la antigua casa con Romina, lo dejó atónito. Gael explicó que, al descubrir que Alejandro había transferido la casa a nombre de Romina, se enfurecieron y amenazaron a Romina. El consejo de Gael a Alejandro de tener cuidado para evitar persecuciones resonó en su mente. Sin embargo, una ligera sensación de alivio surgió al saber que Romina estaba respaldada por documentos que confirmaban la transferencia de propiedad. Alejandro llamó directamente a Romina, disculpándose por no haber previsto esta situación. Romina reveló que, cuando fue confrontada por los familiares, les dijo que Alejandro había fallecido y le dejó la propiedad a ella. Le creyeron y, de alguna manera, lograron descubrir su nueva dirección. Alejandro sintió una mezcla de emociones, comprendiendo que esto era algo que sucedería tarde o temprano. En cuanto a su exesposa, seguía siendo un misterio si el aviso de divorcio enviado a la casa de su madre fue reconocido o simplemente desechado como otra pieza de papel sin importancia. Sin embargo, Alejandro ya había enfrentado situaciones de indiferencia, alcanzando una aceptación serena.
A la mañana siguiente, mientras sus manos estaban ocupadas con el trabajo del día, Alejandro fue alertado por un sonido persistente de golpeteos. Rápidamente, verificó las cámaras de seguridad, confirmando que eran su exesposa y su hija, Camila. Siguiendo el plan acordado con Melanie, Alejandro permaneció seguro dentro de la casa, pero se acercó lo suficiente a la puerta para captar fragmentos de la conversación. Melanie, siempre práctica, salió a saludarlas con apertura y simpatía, dejando atrás las cargas del pasado. Durante la conversación, la exesposa de Alejandro compartió una versión distorsionada de la historia, alegando que él había vivido en esa casa hasta su supuesta reciente muerte debido a un linfoma. Las palabras sorprendieron a Alejandro, ya que no había pruebas de su muerte, y la única fuente de esa historia era Romina, quien la había inventado. Melanie, serena y directa en su respuesta, admitió que Alejandro había vivido allí durante algunos meses, pero afortunadamente se había mudado para vivir con su novia. Curioso con esa información, Alejandro recordó su intención de dejar toda la herencia a instituciones de caridad. La exesposa reaccionó mal, gritando y acusando a Melanie de entrometerse en lo que no le concernía. El tono elevado y las acusaciones infundadas perturbaron la paz de la colonia, que había recibido a Alejandro con tanto amor. Avergonzado pero firme en el plan acordado con Melanie, Alejandro resistió el deseo de enfrentar el comportamiento descontrolado de su exesposa. Melanie intentó explicar que solo estaba tratando de ayudar, pero la exesposa continuó reaccionando con hostilidad. Al final del día de trabajo, Alejandro buscó refugio en la casa de Melanie. Con palabras sinceras, expresó su arrepentimiento por el comportamiento de su exesposa. Melanie, comprendiendo la situación, dijo: «Lo sabía, no te preocupes. Confieso que fue un poco cómico verla perder la paciencia. Si necesitas algo más, estaré aquí para ayudar». Manteniéndose tan tranquilo como le fue posible, Alejandro era consciente de lo que su exmujer era capaz cuando se enfadaba, y sabía que volvería pronto. Al día siguiente, mientras se dedicaba al estudio de la carpintería, fue sorprendido por un repentino rugido. Al salir, se encontró con una ventana rota y su exmujer furiosa en medio del jardín, destruyendo todo a su alrededor. Vecinos mayores intentaban contenerla, pero ella estaba causando alboroto. Distraído con su trabajo y con auriculares puestos, Alejandro no se percató del caos hasta que salió de casa. Vio a dos vecinos mayores tratando de sujetarla para evitar más daños. Al salir a enfrentarla, agarró su brazo y cuestionó su cordura. Su sorpresa era evidente, ya que creían que él había fallecido y ahora pretendían intimidar al supuesto nuevo propietario. Camila y Juana, armadas con bates de béisbol, ya habían causado daño a las plantas que Alejandro cuidaba tan cuidadosamente en macetas. Con voz firme, cuestionó por qué no lo buscaron cuando se recuperó. Ante la acusación de haber abandonado a su hija, Alejandro afirmó que ella se parecía a la exmujer y estaba dispuesto a renunciar a sus derechos como padre y a la custodia. Las palabras se volvieron más duras, con Alejandro declarando que no quería más ningún vínculo con ellas y estaba dispuesto a usar todos los medios necesarios para evitar dar un centavo a ambas. En un momento tenso, la exmujer levantó amenazadoramente el bate de béisbol hacia él, y fue en ese punto crítico que la policía llegó e intervino sin dudarlo.